ya te digo. Listo, César, empieza. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Dialogando desde el Centro, un espacio de interacción, de articulación y de diálogo constante con actores de la política nacional, con actores importantes que están desarrollando a lo largo y ancho de este país, propuestas que están llevando muchas organizaciones de base a nivel de cada una de las regiones. Y bueno, y estos actores, hoy tenemos a Mercedes, quien ha venido desarrollando una propuesta del gobierno de emergencia y una alternativa democrática, que es una de las propuestas que ella está desarrollando y ha venido construyendo. Nosotros en Alianza Centro, de verdad agradecemos la participación de Mercedes, a nuestra militancia, a nuestros amigos y nuestros aliados, que también están en la misma tónica. Bienvenido a este espacio, para que, bueno, podamos escuchar a Mercedes, que nos pueda profundizar, porque ciertamente algunas organizaciones hablan de gobiernos de emergencia, gobierno de unidad nacional, hablan de una transición, hablan de algunas posibilidades, pero hasta ahora no hemos ninguno logrado construir un bloque que nos permita consolidar dicha propuesta. Yo creo que Mercedes hasta ahora es una de las mujeres, para mí particularmente, a pesar de lo que puedan decir otros actores, yo creo que Mercedes es una de las mujeres más coherentes de la política venezolana, y a su vez es una de las que ha venido planteando una línea de tiempo interesante con una ruta y un propósito objetivo, lo que es la política comunicacional y la política de la acción diaria. Bueno, bienvenido Mercedes, bienvenido a este espacio. Gracias nuevamente, como te lo dije hace rato, porque sé que tienes demasiadas responsabilidades, estás en un papel interesante, porque bueno, aparte de ser mujer, eres dirigente político y bueno, eso es un reto en este país superior, porque tienes demasiados roles. Así que bueno, de verdad agradecemos tu tiempo, aquí vamos a estar escuchándote, queremos saber, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok. ¿Ya no me he escuchado o sí me escuchaste? Bueno, sí, de verdad que bienvenida Mercedes, y agradecemos la posibilidad de que, bueno, que nos puedas expresar hoy aquí la propuesta que tú tienes, que has venido desarrollando, que es el gobierno de emergencia. Hemos visto tus cápsulas informativas, tus videos, y a muchos de los que estamos hoy conectados aquí nos ha llamado la atención, y durante mucho tiempo hemos intentado, más que seguirte los pasos, encontrarnos en este espacio. Que bueno, gracias por eso. Así que bueno, te escuchamos, queremos saber, estamos atentos ante ti. Muy bien, gracias César por tus palabras, por la introducción. Yo también felicito al movimiento Alianza Centro, a su excelente propuesta, también, bueno, muy bonita, muy atractiva. También los he seguido desde su inauguración. Y bueno, y por supuesto que en el nombre Alianza Centro está contenido pues todo un programa político, vamos a decir ideológico, que tenemos que promover en el país para alejarnos de los extremos y construir un espacio otra vez de diálogo y de entendimiento político. Bueno, además saludo a Lismar, a Lady Mar, a Daniela, como son poquitos los puedo mencionar a cada uno. Bueno, cuando hablamos del gobierno de emergencia económica y social, una cosa que hay que tener como premisa, últimamente a mí me ayuda, es pensar que el problema geopolítico de Venezuela trasciende el reconocimiento o desconocimiento de Guaidó. O sea, no es verdad que cuando se acabe el apoyo a Guaidó, que ya lo vemos muy decadente y prácticamente inexistente, el problema geopolítico se va a resolver y Maduro va a ser otra vez el presidente de Venezuela reconocido por el mundo entero. Eso no es así. Maduro ha entrado en unas categorías internacionales de las cuales es muy difícil que pueda salir, ¿no? Independientemente, porque no ha habido juicio,
de la veracidad o falsedad de esos juicios que ha habido políticos hasta ahora, pues lo cierto es que ya es considerado para el mundo entero un genocida, un narcotraficante, un violador de derechos humanos, un responsable de crímenes de lesa humanidad, y todas esas cosas hacen que el problema caiga no tanto en el reconocimiento de Guaidó, sino en el desconocimiento a Maduro como autoridad legítima en Venezuela, ¿no? La autoridad es fundamental para la evidencia o la visibilidad de un Estado. O sea, sin autoridad no hay Estado. Hay un país a la intemperie, un territorio muy vulnerable, donde el mundo entero pues reconoce que, que ese territorio nadie lo gobierna, y que no hay instituciones y que no hay Estado. Eso nos coloca en una situación de riesgo inimaginable. En esa situación de riesgo han estado muchos países de África, ¿verdad? Que luego se han dividido y se han repartido en norte-sur, en este-oeste, en, bueno, territorios ocupados, y bueno, eso nos llama todas las alertas, ¿no? Si uno ve el mapa de América Latina, el mapa de América del Sur, de oriente hacia occidente, pues vemos los países al oriente de Venezuela, Surinam, Guayana Francesa, la Guayana Inglesa, bueno, los países en una absoluta inestabilidad, ¿no? Y bueno, Venezuela no puede, digamos, caer en las dinámicas y en el curso político de esos países, y lamentablemente yo siento que estamos aproximándonos cada vez más a esos países que a los países occidentales de América del Sur, ¿no? Las repúblicas, pues las repúblicas descubiertas, ¿cómo se dice? Liberadas, independizadas por Simón Bolívar, por San Martín, las que tienen una historia, bueno, que con luces y sombras, pero una historia que nos hace ser hispanoamericanos y que nos permite formar parte pues de una tradición común que, si bien luego fue complementada por las ideas francesas, por las ideales de independencia, etcétera, nunca dejamos de tener nuestras raíces hispánicas, ¿no? Entonces, es un problema grande, grave, ¿no? Que requiere una solución de urgencia y de emergencia. Maduro podría convocar, podría llamar a un gobierno de unidad nacional a propósito de la emergencia geopolítica, de la emergencia sanitaria, de la emergencia humanitaria, política y social de Venezuela. Lo han hecho otros presidentes, lo hizo de Klerk, que facilitó los pasos para conducir a su país hacia una transición, una eliminación, abolición del sistema del apartheid. Lo hizo el mismo Pinochet cuando reconoció, bueno, le tocó reconocer el resultado de un referéndum, llamó a elecciones y convino la manera de irse retirando del poder de forma pacífica, de forma que garantizara sus derechos, de forma que no le alborotaran a su ejército, que era de él, era de Pinochet, ni que le alborotaran su constitución, que era de él, de Pinochet. Y bueno, y logró, y apenas el año pasado es que los chilenos se están planteando cambiar la constitución. O sea, que Maduro podría ser, cuando hablamos de un gobierno de emergencia, no decimos que eso pasa por la renuncia indefectible de Maduro, no. Él podría ser, si él asume que él no puede seguir llevando las riendas del país, que él ha entrado en unas denominaciones muy rígidas en la comunidad internacional que no van a levantar, y que es mucho más grave que las sanciones económicas. Las sanciones económicas se derivan, son consecuencia de ese juicio, digamos, internacional sobre su persona y su gobierno. Pues si él cae en cuenta de eso, él podría perfectamente. Y bueno, de Klerk terminó siendo, me parece, hasta premio Nobel de la Paz. El señor que encabezaba un gobierno de apartheid, el señor que se responsabilizaba de genocida, bueno, terminó siendo reconocido por el mundo entero como la persona que no que continuó ni que afianzó el apartheid, sino que lo abolió, lo quitó. Lo mismo podemos decir de Gorbachev y bueno, tantos líderes políticos que han entrado en fuertes cuestionamientos internacionales y que han sido capaces de dar un viraje. Esas son las grandes ventajas de la política, las grandes ventajas de tener
el apoyo de unas instituciones, de un gobierno, de unas fuerzas armadas, que él tiene todo el poder para hacerlo, conducir al país hacia una transición que pase por la conformación de un gobierno de emergencia. Ese gobierno de emergencia económica y social, que puede estar conformado por un gabinete, por un vicepresidente, y que, repito, el mismo Maduro puede orientar en sus primeros pasos, luego él se tiene que ir, porque él, ya digo, o sea, él no puede seguir, él no puede recuperar la economía, él no puede levantar las sanciones a menos que él ceda el paso hacia una transición democrática en Venezuela. Ese gobierno de emergencia económica y social puede estar conformado por personas que tienen que reunir dos condiciones para mí muy importantes. La primera es que gocen de la confianza de los sectores productivos del país. Ayer veíamos una reunión con Fedecámara. Bueno, tiene que gozar ese gabinete, ese conjunto de personas, de funcionarios o futuros funcionarios de la República, tienen que gozar de la confianza de los sectores productivos del país. Eso es fundamental porque esos sectores tienen que recuperar la confianza en la inversión, la confianza en Venezuela y ser los primeros en conducir el país hacia unas mejoras y unas reformas económicas. Y en segundo lugar, esas personas tienen que tener reconocimiento internacional, sobre todo de organismos multilaterales, o sea, no es este país y este otro país, este ministro, y que si el ministro de la Comunidad Europea y el Parlamento Europeo, no, tiene que tener apoyo de la comunidad internacional, de los organismos multilaterales que puedan prestar dinero a Venezuela para poder levantar la economía, para poder reactivar la producción, para poder atraer inversiones, para poder dar garantías, bueno, todas las cosas que hay que hacer y también en materia social. Hospitales, escuelas, infraestructura, vialidad, transporte y por supuesto, bueno, los servicios básicos, ¿no? Esa es la propuesta que nosotros hacemos y que no tiene, digamos, no se deja seducir por plazos ni cronogramas electorales, o sea, no, es que es urgente, es una emergencia, no se puede dejar de insistir en esto, porque cada día que pasa, Venezuela aumenta su vulnerabilidad internacional, su vulnerabilidad geopolítica y a veces pareciera, no sé si el gobierno de Maduro se da cuenta de eso, pareciera que hay un interés internacional porque Venezuela mantenga este status quo de vulnerabilidad en su soberanía. Pareciera que, bueno, que hay intereses que le facilitaría, si el país sigue en este caos de gobierno, si sigue en esa desautorización de sus máximos mandatarios, porque, bueno, así tarde o temprano las cosas irán decantando hacia una repartición del territorio. Es una cosa absolutamente dantesca para nosotros que ni nos los imaginamos, pero hace 20 años no nos imaginábamos que en el 2020 íbamos a estar como estamos. Nos hubiesen dicho eso y hubiésemos dicho, no, imposible. Entonces, en los peores escenarios hay que planteárselo y hay que trabajar en función del peor escenario para que no lleguemos a eso, para que eso no ocurra. Pareciera más bien que lo que ocurre es que ellos están preparados para todo, ¿no? Bueno, si nos tenemos que ir a fundar la capital a Angostura, lo hacemos y seguimos los pasos de Bolívar. Bueno, esa actitud de mantener, de sostener lo insostenible hasta la desgracia, bueno, es lamentablemente lo que ocurrió en otros países y termina agudizando y prolongando los sufrimientos de los venezolanos. Por otra parte, y paralelo a esta demanda que tenemos que hacer como sociedad, y ojalá cada día agarre más fuerza y ojalá seamos capaces de explicarlo cada quien con sus ideas también y con lo que se le vaya ocurriendo sobre cómo se puede llamar a un gobierno de emergencia, estabilidad económica y social, tenemos que construir una alternativa democrática, un proyecto de nación, un proyecto inclusivo de nación, un proyecto plural, con la participación de todas las fuerzas políticas, una alternativa democrática que también yo digo que tiene que tener 3 características. La primera es que tiene que ser un proyecto comprometido con la alternabilidad, con el principio de alternabilidad en el poder. La alternativa democrática tiene que prometerle a los venezolanos, comprometerse con el principio de alternabilidad que le hace bien a la democracia, que le hace bien a las instituciones y que le hace mucho bien a la administración de los recursos, que haya alternabilidad. Luego tiene que ser un proyecto
La alternativa democrática tiene que ser un proyecto de descentralización del país. Volver a los mecanismos de descentralización, de autonomía en el poder territorial municipal de Venezuela. Tenemos que revertir todo este centralismo exagerado y patológico en el que hemos caído, producto, bueno, de la última renta petrolera que le dio a Chávez muchísimo poder económico para ser dueño y señor de toda Venezuela y de los países de América Latina y del CARICOM. Bueno, todo eso hay que revertirlo respetando mucho la autonomía de los estados e impulsando a los sectores también productivos, académicos, profesionales de cada estado para que aumenten la participación ciudadana, la autonomía y muchos proyectos para el bien común de cada uno de los estados del país. Y en tercer lugar, tiene que ser la alternativa democrática, tiene que tener un compromiso muy serio con la reinstitucionalización del país. Reinstitucionalización que pasa no solo por los mecanismos de meritocracia, de escoger a los mejores, de jueces probados, de un sistema de justicia que funcione, sino también de modernización, tecnificación, superar toda esa trama burocrática que impide el servicio expedito que tienen que dar las instituciones del país, las instituciones públicas a los venezolanos. Ese compromiso con la institucionalización del país requiere de políticas que se puedan continuar en el tiempo, así como creemos firmemente y nos comprometemos con la alternabilidad, también nos comprometemos con la continuidad del proyecto de reinstitucionalización. Ese ser respetuosos con el sistema democrático, no interrumpir proyectos por populismo, por campañas, no interrumpir proyectos que conducen a la modernización, al mejoramiento, a la reinstitucionalización del país. Entonces, esas tres características me parecen a mí esenciales en lo que es la alternativa democrática, la alternativa que tenemos que ofrecer a los venezolanos, ¿no? La institucionalidad, pues muchos conceptos de gobernanza que no hemos aplicado porque estamos como en el siglo XIX, antes de que existiera todo eso, esa ciencia de la gobernanza, cómo se gobierna, cómo se gestiona un país, cómo se dirige la administración pública, cómo se implementan mecanismos de transparencia en las instituciones, todo eso está completamente, aquí estamos prácticamente volviendo al latifundismo, o sea, un feudalismo, una cosa arcaica, ¿no? Derechos humanos, cómo se garantizan y promueven los derechos humanos, libertades en general, acceso a la justicia, bueno, la reinstitucionalización del país es fundamental. Si recuperamos la economía, si recuperamos la moneda, pero no tenemos instituciones, la mayoría de los venezolanos seguirán ajenos a esas mejoras económicas y monetarias que hay en el país. Seguirán sanqueando, seguirán al margen pues, de una cantidad de como los enemigos del mundo. El mal eran dos países y De Gasperi tuvo que levantar un país acusado, sancionado y destinado a morir por traidores, por fascistas. De Gasperi logró no solo levantar económica y socialmente a su país, sino que también logró introducirlo por caminos de república, de democracia. Y él hablaba mucho de la democracia posible. Buscó siempre unir a todos los factores políticos, a todos los factores dispares, había masones, había cristianos, católicos, había liberales, conservadores, había monárquicos, personas que creían en la monarquía constitucional, personas que creían en la república, logró unirlos a todos en ese principio de la democracia posible, ¿no? Pienso que nosotros, parte de lo que nos toca hacer es separar la justicia de la política. La justicia tiene sus caminos, la justicia tiene sus cauces, la justicia tiene sus mecanismos para garantizar y respetar el derecho
a la dignidad de cada persona y la verdad, o sea, que se sepa la verdad, que no se actúe sobre especulaciones, ni sobre discursos, ni sobre debates, sino que se acceda realmente a las pruebas y se garantice la justicia, ¿no? Y la política tiene otros caminos. La política tiene que ser, en estos días que nos toca vivir a nosotros, tiene que ser consenso, tiene que ser comprensión, tiene que ser encuentro, tiene que ser diálogo con quien sea. Y el que tenga grandes deseos y sed de justicia, pues que se meta juez, que haga carrera judicial y que respete los mecanismos ¿cómo se llama? Del juicio, del debido proceso. Pero los que queremos hacer política, tenemos que mentalizarnos en el bien común, en el bien de todos, en lo que garantiza que desde el más criminal hasta el más santo tengan condiciones de vida y se respete su dignidad a pesar de los crímenes que haya cometido. Eso es muy importante para un político. Los políticos tenemos que ser en ese sentido muy generosos, parecidos a Dios, que como dice la Biblia, hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea, Dios no le niega el oxígeno a nadie, no le niega el sol a nadie, no le niega el agua a nadie, ¿no? Nos los negamos nosotros los hombres, bueno, por mezquindad, porque nos creemos dueños del bien y del mal, jueces de la moral. Entonces, bueno, ese principio de saber separar la política de la justicia es fundamental para el ejercicio de la reconstrucción nacional. O sea, yo tengo que tener la suficiente madurez para permitir que el sol de Venezuela salga para buenos y malos, que la justicia recaiga en condiciones de igualdad para todos, y esa tiene que ser nuestro norte y nuestra lucha. Y bueno, esa unidad de la democracia posible, pienso que en estos momentos hay que construirla de abajo hacia arriba. Hay jefes políticos en Venezuela que no se van a poner de acuerdo nunca. Eso es como las familias de Romeo y Julieta. Las familias de Romeo y Julieta, no había manera de que se reconciliaran. Entonces, ¿para qué seguir empeñados en decirle, María Corina, conténtate con Capriles, Capriles, conténtate con López? No, o sea, eso está ya arcaico, eso no sirve. Nosotros no podemos seguir ese personalismo, hay que buscar la unidad en la base. Siempre pongo el ejemplo de Alemania. Después de una excelente concertación del Centro Democrático de Socialcristianos y Socialdemócratas, un año, hace 5 o 6 años, Angela Merkel dijo, miren señores, se acabó la concertación, no hay manera de ponerse de acuerdo, la unidad del Centro Democrático se va a romper, aquí en Múnich o en Berlín, no sé dónde está, creo que ya está en Berlín, no hay manera de ponerse de acuerdo. Y se reunieron todas las bases socialcristianas y socialdemócratas de Alemania y exigieron la unidad de la cúpula, exigieron la unidad de la cúspide, del centro de gobierno. Y fueron ellos los que presionaron y dijeron, ustedes no se pueden dividir, porque si ustedes se dividen, Alemania cae otra vez en los vaivenes del extremismo. Y gracias a esa base, pues se logró recomponer el gobierno central, la coalición más importante que le dio tantos años de estabilidad a Alemania y que esperemos que le siga dando. Entonces esa es otra tarea que tenemos y ustedes como dirigentes de base pues tienen que buscar la manera, ¿no? de reunirse con todos, de tratar de construir ese centro fuerte, sólido, de abajo hacia arriba, para poder entonces después exigir que el país mantenga su unidad nacional en sus gobernantes más importantes, pues. Yo lo puedo dejar hasta aquí por si acaso y dejar unos 20 minutos de comentarios, ¿no? Está bien. No sé qué Oh, excelente. Yo quería aprovechar a base de varias cosas que tú dijiste aquí. Voy a como de atrás de lo último hacia los principios. Mira, yo escribí aquí, ¿por qué llegamos a este escenario? Tú hablas algo sobre el tema de la justicia y la política y las instituciones todas las instituciones están sometidas al partidismo, o sea, y creo que históricamente, por lo menos los ADECO, en su momento de gobierno, los copellanos cuidaron mucho ese escenario. Sin embargo, también eran casos muy mínimos, pues. Pero el gobierno de Chávez, y para nadie es un secreto, yo lo digo siempre, aunque algunos compañeros siempre me dicen, no sigas diciendo eso, ya tú no vienes del chavismo, ya tú fuiste chavista, ya no eres.
Pero bueno, acompañé las políticas de Chávez. Yo fui director de despacho de alcaldía, fui director de desarrollo social de algunas gestiones de los gobiernos y bueno, eso también cuando tú recorres las comunidades y le empiezas a decir que esto está mal, la gente lo primero que te hace señalar, bueno, pero tú estuviste en esa gestión. Pero bueno, entiendo algunas cosas que a mí me preocupan, el por qué llegamos aquí. O sea, al escenario, aquí hay varias cosas que tú decías interesantes, que también lo discutíamos el martes con Mario Uzcategui, con la situación de que los procesos electorales han hecho que la oposición, lejos de avanzar en negociar, ganar espacios, de tomar los espacios, fuimos cediendo y le fuimos dejando cancha abierta al gobierno para que el gobierno controlara todo, absolutamente todo, y de forma mucho más radical a un modelo populista, colocaron cargos de jueces, de magistrados, de fiscales, de instituciones donde tenían que nombrarlo, los mismos del PSUV, amigos, compañeros, compadres, y que al final eso fueron haciendo un hilo y toda una escala de corrupción, que bueno, que es lo que está sumergido el país hoy. Tú visitas a un juez para un caso en este país, eso no habría que, no es secreto para nadie. Y obviamente, si tú no tienes un amigo, una palanca, un compañero, a ti no se te resuelven los asuntos institucionales. Yo tengo por lo menos un caso particular personal. Yo denuncié la toma de un terreno, una propiedad privada que es propia, y bueno, fui a denunciar a la fiscalía y como el alcalde es gobierno y el alcalde me tiene la guerra montada, dijeron, mira, no podemos hacer absolutamente nada. Y estaban parados, fui con abogados, me llevé hasta el consejo comunal, me llevé a la comuna, porque todo el mundo estaba respaldando el hecho de lo que estábamos construyendo, y terminé perdiendo el espacio. ¿Okay? Ya de hecho, hasta este momento, ya yo no tengo nada que construir porque no me puedo meter. Pero es porque las instituciones responden al partido. Si las instituciones respondieran a las leyes, a la Constitución, obviamente yo tengo el derecho, soy el primer propietario, lo tengo desde hace muchos años, el derecho del título te corresponde, tendría que haber ganado el espacio, pero no hubo juicio, no hubo mecanismo judicial, sino que bueno, el amiguismo venció cualquier insistencia. Entonces, yo sí quiero que tú más o menos me ayudes, porque bueno, una necesidad histórica, el por qué realmente llegamos a esta situación, a una situación donde las instituciones responden más a los partidos del gobierno que a la institucionalidad y a la Constitución y a las leyes. Mira, César, es impresionante, de verdad, no nos imaginamos la cantidad de cosas que se pueden hacer desde el gobierno. O sea, si hemos llegado a esto es porque expresamente los gobiernos han permitido que se llegue a esto. Cuando un gobierno se propone, fíjate tú, cuando un gobierno se propone acabar con la inseguridad, lo logra. Cuando un gobierno se propone que no va a haber más secuestros, lo logra. Cuando un gobierno se propone acabar con la inflación, lo logra. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que no se lo han propuesto. No ha sido una complicidad, digamos, independientemente del color que gobierne, porque esto estamos desde antes de Chávez y justamente por eso Chávez llegó al poder, viviendo pues del tráfico de influencia, viviendo de los amiguismos en el poder, viviendo de las comodidades pues de levantar un teléfono y hablar con mi amigo el alcalde, con mi amigo el gobernador, y tenemos que reconocer que eso nos ha comido la democracia, nos ha comido la ciudadanía, nos ha comido la honestidad. Y solamente en ese punto cero de reconocer la vulnerabilidad del sistema democrático, es que se puede conseguir la voluntad, la fuerza de voluntad para apuntar hacia unas formas de gobernar distintas. Todos los países, estoy segura que de Europa y por supuesto América Latina, han tenido esos problemas. Corrupciones de jueces, tráfico de influencia, todas las cosas que tú has dicho, partidismo, bueno, todo eso ha existido y todo eso lo han superado cuando han tenido la voluntad de hacerlo, cuando han tenido la voluntad política de hacerlo. Ahora, para eso es muy importante que haya pluralismo, para eso es muy importante que haya alternabilidad, para eso es muy importante que haya mecanismos que se respeten para la elección y escogencia de jueces, bueno, y de funcionarios públicos. Todo eso se tiene que hacer y unos y otros pues balanceamos y revisamos, evaluamos que los demás hagan su trabajo. Ahora, en este secuestro institucional
donde los amiguitos entre ellos se dicen, hay que interpelar al ministro y se lo dice el compadre, bueno, o sea, evidentemente no hay voluntad, no hay ninguna voluntad en este momento de acabar con esos vicios. No hay voluntad ni siquiera por el peligro geopolítico en el que está Venezuela. Pero la buena noticia es que eso se puede resolver cuando haya voluntad de hacerlo. Incluso se puede acudir a la experiencia comparada, a la experiencia internacional. Siempre pongo el mismo ejemplo y con esto termino. En Guatemala había muchos problemas de corrupción en los organismos públicos y ellos contrataron a una comisión, que no me recuerdo si era de Noruega o de un país europeo, que llegó al país expresamente a implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Y todos asumieron eso con voluntad de mejorar, de acabar con esas corrupciones, de acabar con esa burocracia, y las instituciones mejoraron mucho. Hoy en día hay muchísimo adelantado en investigación, en estudio, en formas prácticas de hacer las cosas, en experiencia acumulada. O sea, no estamos, no sé, en la época de cuando inició la República. Entonces, de todo eso se puede echar mano si hay voluntad. Si no hay voluntad, bueno, lamentablemente se desperdicia todo eso. Bueno, yo sí, de verdad, es el tema de la voluntad. A veces no sabemos porque el gobierno es incierto. Yo he tratado, aun cuando venimos de ahí y vengo de ese espacio, desconozco a veces ya la forma de hacer política de los compañeros. Yo he hablado con compañeros que son alcaldes, amigos que son gobernadores todavía, están en algunas regiones, y es lamentable verlos en una situación que, bueno, ya perdieron cualquier cantidad de cosas, la moral, la ética, los principios, y todo lo que de repente en el proyecto político a nosotros se nos planteaba siendo muchachos, era un tema de justicia, de equidad, de soberanía. Hoy, cuando tú interpelas a estos actores en esa situación, no tienen que responderte, sino que, bueno, es la nueva burguesía venezolana que tanto critica. Así es, así es. Se aburguesaron, perdieron los ideales de lucha. Así es. Entonces, el problema es cómo lograr la voluntad. Yo anoté algo que tú decías que a mí me gustó y que nosotros, John Magdaleno, nos lo decía hace días, que era la necesidad de confluir una gran fuerza de movimientos sociales y políticos ciudadanos que levantaran una esperanza alterna. Porque si no, o sea, eso que tú decías realmente, o sea, yo no le puedo exigir a ninguno de los actores de la cúpula, de los extremos que podamos llamar, la izquierda, la derecha, la centroizquierda, la centroderecha, no le podemos pedir absolutamente nada porque ya ellos tienen un patrón, una cultura, y bajo esa cultura han vivido durante muchos años y así es que han sabido ellos manejarse en ese escenario. Entonces es difícil, si ciertamente se pudiera, como tú lo decías, si logramos levantar en la base social de este país a través de los movimientos sociales, a través del movimiento sindical, a través del movimiento ciudadano, las voces y la fuerza, pero hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar en eso. Con el tema de la alternativa, creemos fuertemente en ese punto. Ahora, te voy a preguntar algo para darle el derecho de palabra a algunos de los compañeros que quieran hacer preguntas, porque tú hablabas también sobre, con dos preguntas termino y doy el derecho de palabra para que no digan que es un monólogo o un diálogo entre dos nada más. Tú hablabas de Creo No que se escuchó, ¿verdad? no, César se le fue la conexión justamente. Justamente a César se le acaba de ir la conexión. Qué broma. César, ¿estás ahí? Por él está conectado, lo que no lo veo porque tiene un problema Sí, se quedó congelado. se quedó congelado justamente ahí. Ahí César se mantiene. César, lo que puedas, bueno. Repite la pregunta. Que repita la pregunta porque creo que ha estado bien interesante lo que ha planteado Mercedes. Y quiero agregar, tomarme aquí el atrevimiento. Hay un tema histórico que es muy importante en Venezuela. Hoy lo hablaba justamente con un amigo que se ha... Ah, pues.
¿Aló? ¿Me estás Aló, oyendo? ajá, no escuché tu planteamiento. Ok, déjame ver, porque bueno, la conexión, se ve que hay un problema de conexión porque hay varios que se están Un poco. como que se va. Pero hacer el Entra. planteamiento, Ujú. esperando, bueno, que llegue César y darle la palabra a los demás compañeros que están conectados. El primer planteamiento, o el planteamiento que estaba haciendo central es, ignoramos un momento histórico, hablamos siempre del momento histórico, por ejemplo, el Caracazo como un punto de quiebre, hablamos de la crisis del 83 con el famoso Viernes Negro, pero hemos sido incapaces de ir más atrás, de nos darnos cuenta, y esto quiero ser muy puntual aquí, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, un gobierno que fue evidentemente excesivo en el gasto público, se empezó el tema del gran Estado a gestionar recursos en favor de las clases, de las clases, incluso del empresariado, a través de la renta petrolera, más allá de que haya sido bueno o no, se perdió una disciplina que venía desde el gobierno de Betancourt, pasando por León y el propio Rafael Caldera. Y es un problema serio que estamos evidenciando hoy, porque incluso, y esto mucha gente no lo reconoce, y es que el propio Rómulo Betancourt criticó el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ese gobierno, todavía Betancourt estaba vivo en aquel momento. Pero adicionalmente, cuando llegó Luis Herrera Campins, lamentablemente Copey no tenía la mayoría parlamentaria en aquel momento. Carlos Andrés fue para un juicio político en aquel momento y fue salvado por Acción Democrática. Eso no lo comentan. Comentan el momento del juicio de Carlos Andrés Pérez cuando era presidente, pero no comentan ese momento en el cual fue salvado de acusaciones similares con las cuales fue juzgado posteriormente. Y realmente lo que no nos hemos dado cuenta es que esa cultura a la cual hemos venido arrastrando, no solo desde Pérez, sino mucho más atrás, en el cual está el amigo, está el compadre, está el compañero, en el cual yo beneficio, no hemos sabido retirarla. Es el mismo caso que estamos viviendo con el caudillismo y el personalismo. No hemos sabido retirar eso de nuestro gen y de la cultura política. Yo creo que es una forma, y este es un momento en el cual tenemos que buscar una manera, la nueva generación política que está insurgiendo, ver cómo quitamos esas malas prácticas que nos están trayendo un grave problema y que además es lo que nos ha traído a esto que actualmente estamos viviendo hoy, porque, y con esto cierro, no es un secreto para nadie, que todos los partidos políticos en Venezuela tienen dueños o tienen caudillos. No termina siendo un partido, no terminan siendo partidos que se hagan elecciones internas, que se hagan discusiones o que se renueven los cuadros. Sin, no, no, sin pensar que porque está Mercedes aquí, yo tengo que reconocer que uno de los pocos partidos que tuvo renovación de alguna manera o que hacía elecciones, así sean judicializadas o no sé, o hayan sido bajo temas traumáticos, fue Copey. Lamentablemente hoy vemos lo que está pasando con Copey, pero logró, hizo el esfuerzo, intentó, sí. Los demás creo que no lo han hecho y yo creo que es una cosa que tenemos que debatir muy seriamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Rafael. O sea, yo pienso que nosotros arrastramos como unos vicios estructurales que no han hecho sino aumentar, exacerbarse durante la revolución o el proceso revolucionario de Chávez. Yo creo que con el tiempo diremos que, bueno, que en realidad nunca hubo Quinta República, lo que hubo fue continuidad de la decadencia de los últimos 10, 20 años de la democracia civil. Una decadencia que se debe al populismo, a la destrucción de las instituciones, al caudillismo, al militarismo, disfrazado de, bueno, de propaganda. Sí, con algunas cosas nuevas, porque efectivamente es como un cáncer que se va regando y va haciendo metástasis, y con la, bueno, dramática situación de la falta de alternabilidad y de transparencia en el poder electoral, ¿no? Entonces, eso es interesante tu planteamiento porque no cualquier forma de salir de esto nos va a hacer superar esos vicios estructurales. No es verdad que cualquier cosa que venga después de Maduro va a ser mejor, porque eso mismo decían de Lucinchi y de Carlos Andrés Pérez y de Chávez. Entonces, no es verdad que cualquier cosa que venga después, lo que venga después tiene que ser una apuesta
a superar pues esos vicios, una apuesta a la rehabilitación nacional, a la recuperación, a la sanación, de verdad tener la voluntad, vuelvo y repito, de superar esos vicios estructurales que son autodestructivos, que nos destruyen como república y que iniciaron hace más o menos 30 años. Y retomar el plan original, el plan de los padres de la democracia, el plan de la justicia social, del crecimiento económico sostenible, del buen uso de la renta, del no endeudamiento, del no populismo, bueno, del cogobierno, de la democracia consensuada, todas las cosas que permitieron que Venezuela tuviera 20 años de estabilidad, 40 años de democracia. Bueno, esa agenda es muy importante, o sea, de Pérez Jiménez no pasamos a los 40 años de democracia porque, bueno, porque eso fue el desarrollo natural o espontáneo de la sociedad venezolana. No, aquí hubo unos líderes que se comprometieron, que supieron tener la madurez política, intelectual, de patriotismo también para iniciar un proceso virtuoso que después terminó degenerándose también, pero que inició siendo virtuoso. Entonces, esa conciencia tiene que volver a nacer. Solamente desde esa conciencia se puede decir que lo que venga posiblemente sea mejor, pero mientras esa conciencia no exista, mientras que lo único que existe es la retaliación, el quítate tú para ponerme yo, en yo soy el jefe, y esos conflictos con la autoridad, con la destrucción, con la zancadilla, bueno, no van a ser, sino que se sigan difundiendo y haciendo metástasis, pues los vicios estructurales que tenemos como república, ¿no? Excelente esa intervención. No sé si algún compañero, ya para ir cerrando, alguno de los compañeros quiere hacer uso del derecho de palabra para hacerle alguna pregunta a Mercedes o hacer algún planteamiento. Está abierto la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano o, bueno, activan su micrófono y nos van indicando, por favor. A ver. Michael, que abriste el micrófono. ¿Aló? Ajá, Michael, te oímos. Ok. Buenas noches para todos. Fíjense, retomando, Michael Brito, militante de Alianza Centro. Retomando un poco el planteamiento de la compañera Mercedes, y creo que va en sintonía con lo que venía planteando César. Cómo nosotros, ya conociendo el accionar de lo que son los partidos políticos tradicionales del país, podemos llegar a construir una alternativa diferente que capte la atención de la población como tal, de la sociedad, en virtud de que ha sido bastante complejo plantear una unidad que nos permita canalizar una propuesta nueva, que canalice todo lo que la sociedad está hoy en día padeciendo. Porque si bien es cierto, tenemos una dirigencia política que en los últimos años ha prevalecido en el liderazgo de las instituciones, de los partidos políticos, pues ellos no han cedido espacios para que otros liderazgos vayan creciendo. Y estas organizaciones nuevas que están apareciendo, se les ha hecho difícil calar en la sociedad. ¿Cómo haríamos nosotros como organizaciones pequeñas para comenzar a avanzar en esa propuesta y caminar en esa alternativa, en esa propuesta que hace la compañera Mercedes? Bueno, Michael, ninguna propuesta política es exitosa en el corto plazo, menos aún cuando es vanguardista, cuando es novedosa, cuando no es más de lo mismo, ¿no? El ejemplo más importante que podemos traer es el mismo Chávez, ¿no? Chávez comenzó con su idea revolucionaria desde el año 78, 79. Hay noticias de su proyecto. Y bueno, y lo intentó de varias maneras y no lo logró, insistió y cambió, cedió en muchas cosas hasta que por fin lo logró, ¿no? Y lo mismo podemos decir, bueno, la historia de los Estados Unidos, del liderazgo político norteamericano está lleno de estas historias. El mismo Trump fue candidato presidencial otras veces, o sea, los proyectos políticos no cuajan de la noche a la mañana y menos
cuando son vanguardistas, ¿no? Cuando son vanguardistas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, perseverar, seguir. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer planteamientos urgentes para la nación, pero con desprendimiento. O sea, cuando yo hablo de la urgencia de un gobierno de emergencia económica y social, no estoy pensando en la cuota de mi partido o de mi idea o de de lo que me toca. Estoy pensando en que Venezuela está atravesando una situación de extrema vulnerabilidad y que para que yo pueda continuar haciendo lo que estoy haciendo es necesario que el país entre por un cauce de reconocimiento de su autoridad, de reinstitucionalización, porque ¿de qué me sirve a mí un pedacito del país? Un pedacito, una partícula, un territorio invadido o ocupado. Entonces, uno tiene que saber distinguir entre las cosas que obedecen a las exigencias políticas actuales y el proceso de crecimiento de la propia organización o del propio liderazgo. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Muchas veces vamos a la política como esperando algo a cambio, ¿no? Yo doy esto y ¿qué me van a dar a mí? Bueno, no, resulta que no. Si en algún oficio hay que tener muchos desprendimientos en la política. El que quiera reconocimientos o el que quiera retribuciones o el que quiera ser complacido en su proyecto rápido, yo le recomendaría que no haga política, que busque otros oficios, otras profesiones que den un rédito, que den un beneficio a corto y mediano plazo. Creo que la política no lo da. Por ahí hay uno que otro, que como Guaidó, ¿verdad? Que como luz de bengala de repente, ¡guau! Y llega y bueno, y se hace famosísimo, 60% de aprobación y tal, pero eso después, ¿qué queda? Después eso cae como los fuegos artificiales, igualito, sube, explota, y luego lo que quedan son las cenizas. Los proyectos duraderos, los proyectos como el de Betancourt, como el de Caldera, dígame Caldera y Betancourt. Betancourt fue candidato 500.000 veces en dictadura, en buenas, en malas, y siempre perdía, y lo intentó por aquí, lo intentó por allá, se fue al exilio. Bueno, es realmente una vida la que se entrega en la política, y con esa mentalidad es que tenemos nosotros que meternos en esto, ¿no? Y siempre poniéndose uno de último, o sea, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por el movimiento, por las ideas, por el progreso, por no sé, por el bien de Venezuela y de la población. Eso es muy importante. Los que piensan en ello, en su beneficio, en su cuota, en cómo quedo yo, en tal, bueno, podrán llegar a ser concejales, podrán ser ministros, pero su labor no va a trascender, no va a trascender. Y cuando la obstinación es tanta que ni siquiera se dan cuenta que no tienen los méritos o que no tienen las condiciones, pues se termina llenando la política de lo que llaman los politiqueros, ¿no? Los maniobreros, los mediocres, como llamaba en mi artículo pasado, ¿no? Los microorganismos, ¿no? Que van contaminando todo el etos político y lo van corrompiendo, los pícaros, los vivos, los burócratas. Entonces, también le hacen mucho daño al sistema democrático, porque es que además en democracia todo el mundo tiene derecho a hacer política, todo el mundo tiene derecho a incursionar en el espacio público, todo el mundo tiene derecho a registrar un partido y ser candidato. Pero ahí es donde está la gran responsabilidad del sistema democrático, que precisamente porque otorga todas esas libertades, es que hay que ejercerla con mucha conciencia, porque si no termina siendo, bueno, el lugar de peor desempeño, la política, el espacio de peor desempeño, de peor rendimiento, de peores resultados. Y eso no puede ser, y eso es lo que hemos visto en los últimos años. En el chavismo y en la oposición hemos tenido el peor gobierno, con los peores políticos en el gobierno, y hemos tenido la peor oposición con los peores políticos dirigiendo la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque han prevalecido los proyectos personales, han prevalecido los proyectos mezquinos sobre el proyecto nacional, el proyecto de bien común. Y bueno, termina teniendo consecuencias hasta en las condiciones de servicios básicos más elementales de una población. Es increíble el daño que hace el mal ejercicio de la política, el mal desempeño político, es increíble. Cortan con las posibilidades de bienestar de millones de personas.
¿Ya pudo regresar César? Ya está, creo que Mercedes concluyó. Ya volvió, sí. ¿O tienes algo que decir, César? ¿O alguien más que quiere intervenir, hacer alguna pregunta? Lismar No, Limar levantó la escribió, mano. sí, Limar levantó la mano. Yo al final lo que voy a tratar es de hacer un cierre ahí con Mercedes y ya no hablo más, prometo. Voy a escuchar. Ok. Lismar, adelante. Buenas noches. Lismar Hola. Yemes, profesora de Geografía e Historia, también del equipo aquí en Miranda. Mi intervención va más que todo dirigida en dos cositas, ¿no? Lo que debemos proyectar en cuanto a discurso, ¿no? En cómo nos vamos o qué debería ser como lo que queremos hacer o lo que podemos presentar. Porque en un futuro, o es más, yo creo que eso es lo que pide ahorita la sociedad, el poder decirles, mira, yo quisiera llegar al poder y poder decirte que vamos a solucionar esto, o, por lo menos lo que hablaba de, la recuperación de la estructura en cuanto a lo judicial y toda la corrupción que tenemos, ¿no? El cómo se va a hacer, porque tenemos una cantidad de sociedad, de ciudadanos incluidos en esa estructura, que a lo mejor no lo hacen ni siquiera de mala fe. O sea, que lo hacen porque a lo mejor una necesidad los lleva a formar parte de ese deterioro institucional. Entonces, ahí yo creo que, y lo digo ya como docente, que el papel de la educación juega un rol sumamente importante. Pero ¿cómo vamos a hacer para, para como para poder construir ese país que nosotros soñamos, en el cual creo que deberíamos caber todos, ese país que también quiere no solo Mercedes, sino todos aquellos que estamos intentando formar algo que a lo mejor no se nos va a dar de inmediato, sino así como decía Mercedes ahorita, que es algo que, bueno, hay que ir dándole hasta llegar a poder por lo menos levantar la mano y mira, escúchenme, qué podemos proyectar o qué podemos proponer una vez que lleguemos allí. Y es importante que esas propuestas esté llena de un discurso que pueda ser comestible por la sociedad civil, por aquellos que no se han involucrado, por aquellos que no están de lleno en una vía política, aquellos que no saben qué es un caudillismo, no sabemos cuál es la diferencia entre que nuestro Estado tiene las dos figuras activas de manera anacrónica, porque no deberíamos ya tener caudillismo, ya esa figura debería haber quedado extinta, pero no es mentira, los partidos políticos nacionales están sumergidos en una estructura caudillesca, pero también tenemos un Estado pretoriano en su totalidad, entonces, porque claro, tenemos a la figura militar ocupando espacios civiles y no podemos pretender que por casualidad de la vida se nos llegue a dar la oportunidad, como en una serie de Netflix, el sobreviviente designado, que mira, aquí se acabó el gobierno y queda el espacio para ocuparlo y no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos cómo vamos a hacer con esos militares que están en espacios de poder y que no puedes llegar a decirle, mira, no, mira, ya ustedes siguen haciendo lo que hacían hace 40 años, porque no podemos de un día para otro decirles, no vamos a estar. Ya ustedes tienen que volver a lo que hacían hace unos 20 años. No sé si me explico por allí. Sí, bueno, mira, repito porque creo que es importante insistir en esta idea, el gobierno, la política ejercida como maneras de buscar el bien común y de lograr la mejor forma de gobierno, puede lograr muchísimas cosas, muchísimas cosas. O sea, todos los males que estamos viviendo no han sido
producto nada más de las omisiones o de las debilidades de uno o de que este es malo y este es bueno. No, no, es que premeditadamente desde el gobierno se puede hacer mucho bien o se puede hacer mucho mal, mucho daño. Premeditadamente, expresamente, se puede utilizar el poder para hacer daño, para hacer mal. Y eso lamentablemente es lo que ha prevalecido. Pero el poder para el bien puede lograr muchísimas cosas. Mira, un ejemplo súper concreto y pequeño. Me contaba una persona, su edificio era un caos. Era un caos la limpieza, era un caos el mantenimiento de los ascensores, las luces, la iluminación de los espacios comunes, el tanque de agua, todo era un desastre. Hasta que cambió la administración del condominio y se pusieron 3 personas. Bueno, es impresionante, me decía esta, todas las cosas que se podían hacer desde el condominio manejando un presupuesto más bien precario. Arreglamos la iluminación, le hicimos una limpieza de 3 días al tanque subterráneo y le quitamos un montón de cosas. Bueno, resolvieron cualquier cantidad de problemas. Y por supuesto después los ineficaces le montaron la guerra y los empezaron a acusar de cualquier cantidad de cosas, pero la obra, la gestión se pudo hacer con voluntad, con deseos de trabajar y con los privilegios y las herramientas que te brinda el poder. Vamos a decir, no lo llamemos privilegios, llamémoslos las herramientas, los instrumentos que te da el poder para hacer esas cosas. Entonces, en eso hay que confiar mucho, también para darse cuenta de la enorme responsabilidad que supone tenerlos. Que un funcionario pierda el tiempo o que no haga lo que tiene que hacer o que se agarre la plata, bueno, redunda en un mal grandísimo para la población. Y sobre el tema militar, no tenemos por qué volver a lo que hacían los militares hace 20 años. O sea, yo pienso que la Fuerza Armada, como todas las instituciones en Venezuela, pues han evolucionado hacia mal y tendrán que rehabilitarse encontrando nuevas formas más modernas, más ajustadas a los tiempos actuales, más tecnológicas, no sé cómo decirlo, de funcionar. Pero no tenemos por qué tener en la mente el proyecto, digamos, original, ¿no? Tenemos que tener en mente el proyecto mejor, o sea, el que mejor se adapte a las circunstancias, el que mejor prospere, digamos, al bien de la nación, al bien común. Y eso se logra, bueno, con discusiones, con estudio, con conversaciones, con lo factible, lo que realmente se puede hacer independientemente de lo que cada uno tenga en su cabeza. Y bueno, y así se van reinstitucionalizando las distintas ramas, pues, del país, del servicio público, apuntando siempre a algo mejor, no al retroceso o a volver a una situación anterior. Yo creo que eso no debemos planteárnoslo así. No sé si me expliqué, Lismar, o si me quedó algo por decir. Pareciera que todo está completo. Aquí Israel deja, me gusta el punto que menciona la doctora Malavé cuando señala que la política no se trata de individualismo. Sin embargo, en Venezuela se ha dominado el individualismo. Ningún partido político ha convocado elecciones internas. Aunque el partido tenga 30 militantes, no se promueve el voto entre esos 30 militantes. Si la democracia no existe en los partidos políticos, ¿por qué promueven una democracia de la cual están distantes? Sí, yo sé que eso es una... Pero para terminar, porque termina poniendo otra cosa, por otra parte, todos los partidos políticos centralizan las decisiones políticas y no le dan voz y voto a los directores estadales. No existe ni un solo partido político que le deba consultar a un mínimo de 2 estados. ¿Cómo se puede promover la democracia si no se practica? Esas son las dos preguntas que deja aquí Israel Prieto en el chat, aprovechando de aprovechar esta intervención por escrito. Sí, yo conozco, he interactuado con Israel y sé que él insiste mucho en eso y tiene un proyecto incluso formidable. Sí, bueno, si en Venezuela prevaleció el personalismo sobre otras formas de ejercicio de la autoridad, pues también a veces hay que preguntarse si sobre los rasgos que pertenecen como a la idiosincrasia, a la identidad más profunda, uno tiene realmente mucha capacidad de influir, ¿no? Porque tampoco nos podemos proponer causas imposibles, ¿no? Somos de una forma,
nos comportamos de una forma, vivimos en un territorio que tiene unas características que influyen en nuestro comportamiento social y político. Entonces, bueno, lo que hay que tratar es de mejorar las cosas, o sea, de hacerlas de la manera más honestas posible, no sé cómo llamarlo. Hay personalismos malos, pero también ha habido personalismos buenos. La profesora Graciela Soriano, de García Pelayo, tiene un libro sobre el personalismo y ella distingue varios tipos de personalismo político, de personalismo en el poder, y uno de los personalismos se llama el personalismo institucional. Y ella pone como ejemplo, bueno, algunos monarcas que han tenido todo el poder concentrado en ellos y sin embargo han promovido el surgimiento de instituciones, el surgimiento de universidades, el surgimiento de distintos ámbitos pues para servir a las distintas demandas de las poblaciones. Bueno, personalismos institucionales, personas que han sido protagonistas del desarrollo institucional de sus países. Entonces, creo que hay que plantearse con realismo las cosas, salir del plano de la denuncia al plano de la acción, de los hechos, tratar de consolidar, pues sí, las convicciones democráticas desde nuestra personalidad, desde nuestro carácter y de nuestras formas de ser, ¿no? Y el personalismo, bueno, de repente es hasta un antídoto contra el colectivismo, que es tan malo, esa anulación de la persona. Los personalismos pueden anular a las personas también, pero quizás saltan las reservas o la resistencia al anonimato que tenemos, porque todos queremos ser jefes, todos queremos ser, bueno, los cabecillas, todos queremos ser los caciques, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, creo que no sé si alguien más tiene alguna intervención para ya darle turno a Mogollón para que vaya cerrando, pero ya para ir cerrando, parafraseando algo del Papa Francisco, él dice que si los buenos, en este caso habla de los cristianos, pero yo lo pongo, si los buenos no somos capaces de tomar la política o de ejercer la política, la harán los malos, y creo que eso es lo que hoy estamos viviendo. Creo que es necesario que los que están en disposición honesta, ética y moralmente de hacer un trabajo lo mejor posible, harán de alguna manera de la política algo mejor y de servicio al ciudadano, que es el fin último, que creo que es lo que todos estamos alcanzando. Entonces, bueno, yo cierro con esto y le doy la palabra entonces a César para que cierre el dialogando desde el centro del día de hoy. Gracias Rafael, gracias Mercedes. De verdad disculpen, bueno, estamos en Venezuela, la conectividad se me cayó, estaba desesperado aquí tratando de resolver lo más rápido posible porque me estaba perdiendo gran parte importante de esto. Yo quería dejarte para que terminemos aquí con esto y de verdad agradecemos y tratar de volverte a tener una próxima oportunidad con mayor público y con mayor participación. Que nos deje pues, en consideración qué modelo, o sea, si existe algún modelo que tú estés estudiando, político de algún otro país, al cual nosotros también deberíamos no solo de leer, de aprender y de seguirlo y ver, porque hay que estudiar. Tú decías algo bien cierto hace rato, que tenemos que aprender también a dejarnos ayudar por factores que permitan no la intervención, sino en la resolución de los conflictos en Venezuela. Primero, ¿qué modelo nos sugieres tú a nosotros para leerlo? Porque bueno, aquí lo único que se habla del modelo gringo y el modelo cubano, que es lo que día a día se genera en la polarización, pero el mundo tiene muchos más países que lo que realmente se discute en todo espacio. Sobre el tema de la formación, como todos estamos en un pleno proceso de crecimiento, son 33 años, ¿qué nos recomiendas de leer, para estudiar, para formarnos? Pero también es importante, entendiendo que ustedes tienen una institución, la cual haces parte de vida, ¿qué nos recomiendas a nosotros para estudiar, para leer algún documento, algún artículo, a quién debemos seguir? Y una última pregunta, ¿cómo podemos lograr erradicar el populismo? Porque el populismo no solo es de izquierda, el populismo es de derecha, el populismo es de quien toma el poder y quien decide permanecer en él a costilla de esa herramienta. Lo último, y con esto cierro para que puedas responder, y de ahí nos despedimos,
Yo creo en el tema de la democracia, ciertamente, y entiendo también que a este país aún le hace falta mucho entender y comprender elementos sobre el tema de la democracia participativa. Tanto es así que aún cuando tienen leyes del Poder Popular y se han desarrollado cualquier cantidad de leyes en la cual pudiera diferir algunos artículos de esas leyes, porque yo creo que es necesario que la gente pueda participar en el derecho de decidir sus cosas en las comunidades, pero la ciudadanía no se ha preparado realmente, o sea, el ser humano no ha entendido y comprendido lo que consagra la Constitución, que tiene derechos y deberes. Siempre se exige más sobre los derechos y se cumplen menos los deberes como ciudadanos. Entonces yo creo que hay que empezar a construir una nueva narrativa que haga entender que la democracia no es en base al personal ni al colectivo, sino base a la necesidad de transformar una república para después entregársela a una generación que está creciendo, porque hace años yo estuve en un foro, en Punto Fijo, y me preocupaba escuchar algunos ponentes políticos de la oposición que decían que Venezuela iba a ser recuperada en 30 años. Dice, bueno, llegará a los 60 con la pensión por lo menos, pues dignamente. Entonces es triste porque ningún dirigente político está empeñado en desarrollar una política no inmediatista, sino un plano de tiempo que permita el avance para obviamente las generaciones que están creciendo puedan vivir en un país democrático de bienestar social y estable. Muchas gracias, Mercedes. Con esto me despido de ti. De verdad agradecido a los compañeros que nos acompañaron. Yo espero, bueno, escucho los planteamientos y las sugerencias y cerramos este foro que desarrollamos hoy. Gracias. Bueno, mira, sobre los líderes que inspiran o que nos podemos inspirar en ellos para nuestro propio crecimiento político, creo que tenemos la suerte de haber coincidido en el tiempo con la primer canciller de Alemania, Angela Merkel. Ahondar sobre ella, buscar sus videos en YouTube, leer algún documento más extenso sobre su forma de gobernar y sobre sus, bueno, su desenvolvimiento, desempeño político nos podría ayudar mucho, y su postura frente a distintos temas creo que podría ayudar mucho, nos podría inspirar mucho bueno, y dar luces sobre, bueno, las formas sensatas pues de ejercer y practicar la política. Sobre la bibliografía que estamos promoviendo en el IFEDEC, bueno, yo creo que será cuestión, César, de pensar yo en algunos libros o ensayos y mandárselos, ¿no? Para que en su momento lo puedan leer. Yo en este momento así que me vienen rápidamente a la mente un ensayo que se llama Abuso del lenguaje, abuso de poder, de un filósofo teólogo alemán que se llama Joseph Pieper. También los artículos de Daniel Innerarity sobre el populismo pueden ser buenos también. Hay otro que se llama Robert Spemann sobre la dignidad humana. Y bueno, hay una serie de ensayos más históricos sobre, bueno, distintas experiencias políticas, etcétera, ¿no? Hay mucho que se puede leer. Yo les puedo mandar esos links en concreto y recomendar, bueno, que sigan, que escojan un tema. Tampoco uno se puede especializar en todos los temas, y procuren ahondar en eso. Bueno, a mí me interesa derechos humanos, a mí me interesa el problema de la libertad y la responsabilidad, a mí me interesa, y bueno, y procuren ahondar qué es lo que pasa y cuál es el peligro. El peligro es que la política se está ideologizando mucho con temas identitarios, ¿no? Todos esos temas que, digamos, reducen las contiendas políticas a formas de vida o a posiciones morales, nos alejan de esa visión de bien común global que tenemos que tener. Uno puede ser propenso a defender ciertas causas. Yo, por ejemplo, tengo una debilidad, porque bueno, la tengo, nací, no sé, desde que conocí, tengo una debilidad por los niños que tienen síndrome de Down. Y cada vez que veo un niño síndrome de Down, pues me inclino a ayudarlo, a favorecerlo, bueno, me parece que son un regalo de Dios, son niños que acompañan después además a los padres de una manera muy leal. Bueno, pero yo no puedo hacer política todo el tiempo pensando en los niños que tienen síndrome de Down. Bueno, tengo que hacer política pensando en el bien común, donde caben todos, los que son síndrome de Down, los que no son, los que están a favor de los niños con síndrome de Down, los que no están a favor de los niños y piensan que
que no tienen derecho a nacer. Para todos, yo en algún momento puedo manifestar posturas, pero no puedo orientar todo mi quehacer político a eso, porque tengo que tener siempre presente el marco general de la política, que es el bien común de los ciudadanos. Y tratar de que la lucha política se mantenga así de abierta, porque en el momento en que empieza a cerrar, se empieza a restringir, se empieza a ideologizarse, identificarse con... Entonces, en ese momento, pues perdemos la perspectiva de que nos tienen que mover y que fueron la gran fuerza que contribuyó al crecimiento de los partidos de masa, que es las grandes mayorías, que beneficia a las grandes mayorías. Y lo tercero, sobre cómo evitar el populismo, mira, pienso que el populismo es como una enfermedad inmune, pues que cualquiera puede tener en su organismo, ¿no? Lo que hay es que tener es un conjunto de defensas del organismo democrático, del organismo social contra el populismo. La principal defensa, la fuente inmunológica, digamos, del populismo es la educación. Formar ciudadanos que no se dejen manipular, que no se dejen engañar, que tengan sentido crítico. Y si no están suficientemente educados, pues están las instituciones, el equilibrio en las ramas del poder público. Tiene que haber, al mismo tiempo que está el peligro y que no lo podemos eliminar, porque, repito, puede surgir de cualquier sociedad, incluso civilizada o con años de democracia, tenemos que mantener el sistema de defensa y el sistema inmune fuerte para erradicar, bueno, en el sentido, estoy hablando metafóricamente, pues no estoy hablando literalmente, esos experimentos que terminan acabando con la democracia, ¿no? Sobre la democracia representativa y participativa, yo hago una distinción que quizás les pueda ayudar, ¿no? Que es, existe la participación ciudadana y la representación democrática. O sea, el ciudadano ejerce la participación en algunos ámbitos que son como círculos. O sea, el círculo más chiquito es el círculo de la intimidad, digamos, de la familia, de la intimidad, de los vínculos más cercanos. Pero después la sociedad se va abriendo en una cantidad de círculos concéntricos donde en un momento deja de ser la participación el mecanismo y comienza a ser la representación por la cantidad de ciudadanos, por las cosas de las que se ocupa, por los mecanismos de escogencia, etc. Hablar de democracia participativa es un mito, eso no existe, existe participación ciudadana, es como si yo hablara de representación ciudadana, no existe la representación ciudadana, cada ciudadano se representa a sí mismo. Yo no puedo decir, yo soy la representante de los ciudadanos, ¿no? La democracia se ejerce por la representación de muchos ciudadanos que ejercen la participación democrática, la participación ciudadana. La participación ciudadana en pequeños ámbitos de asociación que luego se van expandiendo hasta que llega un momento en que son representados por unos dirigentes, por unos líderes, bueno, diputados, alcaldes, todos los cargos, digamos, que provienen de la elección popular. Esa es la distinción que yo hago para entender cómo son compatibles, no son incompatibles. La participación ciudadana hace posible la representación democrática. Tú no puedes representar a unos ciudadanos apáticos que no ejercen ningún tipo de participación, que no actúan en la esfera social, que están encerrados en su casa o pensando en sus problemas individuales. A esos individuos nadie los puede representar porque simplemente no tienen demandas sociales, viven en su burbuja, ¿verdad? En la medida en que se ejerce más la participación ciudadana, se ejerce también mejor la representación democrática, porque se sabe exactamente a quién se está representando y cuáles son sus demandas. Entonces creo que son dos términos compatibles. Yo no soy experta en eso, pero desde el punto de vista de lo que el sentido común y de lo que nos impide, nos ayuda a no caer en mecanismos demagógicos, es entender que en algún momento la democracia es representación, porque aunque la participación ciudadana se ejerza en muchos ámbitos de la interacción social, llega un momento en que es inabarcable, pues es imposible.
Bueno, gracias Mercedes por habernos acompañado de verdad en este diálogo. Esperamos tenerte nuevamente y entonces esperamos también que nos envíen los links de los documentos y los ensayos que podamos leer. Sí, Muchas te gracias lo a los mando. quienes nos acompañaron. De verdad, feliz noche. Un abrazo, gracias.